Shavua Tov, Umeboraj, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 28 del tratado. Vamos a comenzar una nueva Mishnah también. Vamos a comenzar, ante todo, ahí donde nos quedamos ayer, bien, que era la última parte de la Mishnah precedente, la primera Mishnah del capítulo 2. En esta Mishnah habíamos dicho que Rabbi Yehuda dice que en Biur Hametz ela bisrefa. La única forma de hacer la eliminación del Hametz es quemando el Hametz. Y ya vimos ayer cómo los sabios le vinieron a replicar cada cosa que él venía a explicar. Los sabios le traían una oposición a su punto de vista. Y al final le dijeron, te vamos a contradecir con tus propias palabras. Bien, ahora, ¿cuál es la opinión de los sabios? Si no es con quemándolo, ¿cómo es? Dicen los sabios, dice Bajajamión Mumerim, no es obligatorio usar únicamente quemarlo. Efectivamente, se puede quemar el james para eliminarlo. Pero también, mefarer vezore la ruach o matilaya. Es decir, lo puede, no me va a salir la palabra, llevo toda la tarde repitiendo la palabra y ahora no me va a salir, evidentemente. Hacer migas, desmigajar y tirarlo al aire para que se lo lleve el aire o echarlo al agua, al mar. Muy bien, pregunta la Gemara. Dice, Iba y Eleu. Venía una pregunta. Aji que amar. ¿Me farer bezorera ruach o me farer umatilayam? ¿O dilma me farer bezorera ruach abal metilayam beaine? Es decir, cuando la Mishnah nos dice me farer bezorera ruach, es decir, que lo desmigaja y lo tira al viento, y después nos dice, o si no, lo tira al mar. ¿Qué quiere decir? ¿Que se desmigaja y se tira al viento y se desmigaja y se tira al mar? ¿O es que se desmigaja y se tira al viento y al mar se tira tal y como está? Entonces, Utnan Nami, Gabe Abodazara, Kihai Gavna. Tenemos algo similar que se enseña en el Tratado de Abodazara referente a la idolatría. Un objeto de idolatría. Rabbi Yossi Omer, Shohek Vezore la Ruach o Metilayam, es decir, un objeto que tenemos que perteneció a la idolatría. Dice Shohek, es decir, lo va a, a, a convertir en polvo, ¿sí? Y lo va a tirar al viento o lo va a tirar al mar. Lo mismo que estamos viendo con el Hametz, ¿verdad? Viva y Eleu, aquí que amar. Y entonces vinieron a preguntar ahí, ¿qué quiere decir esto? Lo que dijo Rabbi Yossi. ¿Acaso Shohek Vezore la Ruach ve Shohek Umetilayam? ¿Acaso lo va a pulverizar y tirar al viento o pulverizar y tirarlo al mar? ¿O Dilma, Shohek Vezorela Ruach, Abalmetila Yambene? ¿O acaso lo va a pulverizar y tirar y esparcir en el viento y al mar lo tira tal y como está? La misma pregunta que tenemos aquí en referencia al Hametz. Amar Raba, dijo Raba, Mistabra, dice, parece lógico pensar, Abodaz dará de Leyam Hamelach Kaazla, Loba es Shekika. Dice, yo entiendo bien que para la bodazara, que cuando nos dice aquí que hay que tirarlo al mar, se refiere que hay que tirarlo al mar muerto. ¿Por qué el mar muerto? Porque es un mar donde está muerto, o sea, no hay vida en él, todo lo que se tira en él, la sal lo acaba con ello. Entonces yo ahí entiendo que no es necesario shejica, es decir, pulverizarlo. ¿Por qué? Porque en ese mar no hay barcos, no hay nadie que pase, nadie va a volver a encontrar esa bodazara. El Hametz de Leshearne Harot Kaazil Baepirur. Pero el Hametz, que yo lo puedo tirar a cualquier río, cualquier mar, entonces ahí sí que lo voy a tener que desmigajar. Amarle y el Rabbi Yosef le dijo Rabbi Yosef, Adraba, dice, no, al contrario. Ifja mistabra, dice, tú, dale la vuelta a tu razonamiento. Abodaz dará de lo memisa shechika. Hametz de memis lo pirur. Es decir, dice, la boda dará, puesto que estamos tirando un objeto, seguramente un objeto que sea de metal o de madera, ¿sí? Si yo lo tiro al mar, al que sea el mar muerto, ese objeto no se va a volver maíz, es decir, no se va a volver repulsivo. ¿Bien? Se va a corroer, pero la persona que lo encuentre lo va a poder reparar. Pero el pan o el hametz, ¿sí? Puesto que aunque yo lo tire a cualquier tipo de mar, se va a volver algo que nadie va a ser, que va a ser repulsivo para la persona y nadie lo va a querer comer. Entonces ahí no hace falta desmigajarlo porque en el momento en el que lo tire, ¿sí? Ya nadie más lo va a querer.
Entonces, la Gemara trae una prueba para los dos puntos de vista. Estamos aquí. Tania Cabate de Rabba. Tania Cabate de Rabbi Yosef. Es decir, tenemos una enseñanza que viene a reforzar el punto de vista de Rabba y una enseñanza que viene a reforzar el punto de vista de Rabbi Yosef. Tania Cabate de Rabba. Me olvidé de poner a ver quiénes estáis para saludaros. Muy bien. La enseñanza que sigue el punto de vista de Rabba, ¿cuál es? Que nos dice así: Hayame alech bamidbar, mefarer bezore la ruach, hayame alech bisfina, mefarer umatilaya. Es una persona que estaba en el desierto y que tiene hametz para desmigajar. Dice, si está en el desierto, lo desmigaja y lo tira al viento. Si está en un barco, lo desmigaja y lo tira al mar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que de todas formas hay que desmigajar el hametz cuando se va a tirar al mar. Tania Cabate de Rabbi Yosef, una enseñanza que respalda la posición de Rabbi Yosef. Allá me alej bamidbar, una persona iba en el desierto y se encontró una bodazara, shohek vezore la ruach, la pulveriza y la esparce al viento. Allá me alej basfina, si estaba en un barco y se encontró con una bodazara, shohek umetila yam, entonces también tiene que pulverizarla para tirarla al mar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que también la bodazara hay que pulverizarla antes de tirarla al mar. Entonces pregunta la Gemara, ¿sí? Dice, la verdad que dice Shejika, es decir, este hecho de pulverizar respecto a la boda Zara, Kashia le Raba. Tenemos entonces una dificultad para Raba, porque según su punto de vista, no hace falta pulverizarla. Y la verdad que dice Perur, es decir, que dice que hay que desmigajar el hametz en el barco, Kashia le Rabbi Yosef, es una dificultad para el punto de vista de Rabbi Yosef, que según él no hace falta desmigajarlo, porque si lo tiro al mar se va a volver desagradable. Entonces, dice Shejikale, Raba lo Kashia. Dice, el pulverizar para Raba no es un problema. ¿Por qué? Ha le llama Melach, Beha le Shiar Neharot. Es decir, cuando la persona dice, cuando la Bereitá dice que no hace falta pulverizarla, es cuando está tirando al llama Melach. ¿Por qué? Porque ahí no hay nadie que vaya a pasar y que se vaya a encontrar con ese objeto. Pero cuando dice que hay que pulverizarla, es cuando lo estás tirando a cualquier otro mar o río. Y lo mismo pasa con el pan. Ahora, Uperur le Rabbi Yosef lo kasha, es decir, el desmigajar para Rabbi Yosef tampoco es un problema. Ha bejite, beha benehama. Es decir, un caso cuando dice que perdón. Es decir, cuando dice que hay que desmigajarlas, ¿de qué está hablando? De los granos de trigo. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo los tire al agua, la persona las van a poder secar y lo van a poder volver a reutilizar. Pero cuando dice que no hace falta desmigajarlo, ¿de qué está hablando? Del pan, porque el pan, una vez que lo tire al mar, ya nadie lo va a querer comer porque se vuelve desagradable. Muy bien, llegamos así entonces a nuestra siguiente Mishnah, que comienza aquí donde está marcado ahora en amarillo. Muy bien, nos dice así la Mishnah. Hamesh el Nohri, Shabar alaba Pesach, Mutar Beana. Es decir, el Hametz de un no judío que pasó por el Pesach, está permitido sacar provecho. ¿Sí? Provecho de él después de Pesach, estamos hablando, por supuesto. ¿Sí? Después veremos que incluso después nos van a decir que está permitido sacar provecho de él, incluso comerlo, no solamente sacar provecho, ¿verdad? Muy bien. Trato de poner a ver si consigo una mejor luz. Entonces, Beshel Israel y un Hametz que pertenecía a un judío durante Pesach, Asur Beaná está prohibido sacar provecho de él. ¿Por qué? Trae un versículo de la Torah, la Mishnah, para reforzar su punto de vista. Lo Yerael Seor, no será visto en tu posesión. Seor, es decir, aquello que fermentó. Bien, es decir, es como una especie de multa. Puesto que transgrediste la prohibición de que no tener en tu posesión jamés durante Pesach, los sabios dijeron, ¿sabes qué? Pues no vas a poder sacar provecho de él después de Pesach.
Muy bien, nos dice la Gemara. Mani Matnitin dice, ¿quién es este sabio que enseña esto? Es decir, vamos a tratar de ver quién fue el que enseñó que el jamés del Nohri está permitido tener provecho después de Pesaj y el Yehudí está prohibido. Dice, lo Rabbi Yehuda, es decir, esa enseñanza no sigue el punto de vista de Rabbi Yehuda. Velo que Rabbi Shimon, ni tampoco sigue el punto de vista de Rabbi Shimon. Velo que Rabbi Yossi Galili, ni tampoco sigue el punto de vista de Rabbi Yossi Galili. Maihi, ¿por qué estamos recordando estos tres sabios específicamente? De Tanya, pues enseñó en una beraita. Hametz ben lifnez mano, uben achar mano, ober alav belav, toch mano, ober alav belav, vejaret dibre Rabbi Yehuda. Es decir, Rabbi Yehuda nos dice cómo funciona la prohibición del hametz. Dice el hametz, antes de su tiempo y después de su tiempo, transgrede la prohibición de un lav, de un lo. Si es dentro de su tiempo, es decir, dentro de Pesach, no solamente transgrede la prohibición de lo, sino que además es karet. Tiene el castigo de karet. ¿Qué es antes de su tiempo? A partir de la sexta hora del día 14 hasta que comienza Pesach. ¿Qué es después de su tiempo? Después de Pesach. ¿Y qué es dentro de su tiempo? Durante Pesach. Entonces, para la viuda, ¿sí? A partir del mediodía del día 14 de Nisan hasta el comienzo de la noche del 15 está prohibido, hay un lota asé de la Torá sobre el Hametz. Después de Pesach hay un lota asé de la Torá y durante Pesach hay un lota asé y además hay una prohibición de karet. Bien, estas fueron las palabras de Rabbi Yehuda. Vamos a ver el segundo sabio que se mencionó, que es Rabbi Shimon. ¿Qué es lo que dijo Rabbi Shimon? Rabbi Shimon Omer, Hametz livnez mano uleachar mano, eno ver alav velo klum. Es decir, el Hametz antes de su tiempo y después de su tiempo no transgrede nada. No hay lav, no hay lota así, no hay karet. Toch mano, si es durante Pesach, o ver alav de karet ubelav. Es decir, ahí está transgrediendo un lota así y además tiene el castigo de karet. Y continúa la verita y dice, umisha'a she'asur be'achilá, es decir, del momento en el que está prohibido comer el Hametz, es decir, de la séptima hora del día 14, Asur Be'ana'a está prohibido sacar provecho del Hametz. Viene a explicar la Gemara. ¿Sí? Esta parte dice Ata'an letanakama. Es decir, cambió esta opinión de la viuda Vitgilata Bereita, Lidbarav, Hametz Kohen Mano o Veralav Belav. Es decir, aquí es donde está la discusión entre Rabbi Shimon y Rabbi Yehuda. ¿Sí? Porque ahí está diciendo que únicamente no se puede tener provecho. Rabbi Yossi Galileo Omer, tema a la semeja, dice, ven a preguntarte a ti mismo, ¿cómo es posible? Hametz Asur Be'ana'a Kol Shiva, que el Hametz esté prohibido sacar provecho de él durante los 7 días de Pesach. Es decir, que según sus palabras, únicamente antes de Pesach, es decir, en el día 14, no está prohibido sacar provecho de él, pero incluso durante el Moed, durante la fiesta de Pesach, no hay ninguna prohibición de sacar provecho. No solamente antes, sino que durante Pesach tampoco estaría prohibido sacarle provecho, según Rabbi Yossi Galili. Muy bien, nos dice la Beraita los motivos por los cuales estos sabios, estos Tanaim, traen estos puntos de vista. Dice, Menayin leogel james misheshaotul mala shuover velo taase. ¿De dónde sabemos que aquella persona que come Hametz a partir de la sexta hora del día está transgrediendo un lota hacer de la Torah, una prohibición de no harás de la Torah? Porque dice el versículo, lo tojará alav Hametz, no comerás sobre él Hametz. ¿De qué es sobre él? Estamos hablando del Corbán Pesach, de la ofrenda de Pesach que se hacía a partir del mediodía. Es decir, desde el momento en el cual se hace la shejitá de Pesach, está prohibido comer Hametz. Libre Rabbi Yehuda, esa es la opinión de Rabbi Yehuda. Amarlo, le respondió Rabbi Shimon. Vejiefshar lomar ken. ¿Acaso podemos aprender de la palabra alav, que es el momento de la shejitá del Corbán Pesach? A lo que va a Neemar, si hay otro versículo que dice, este mismo versículo dice,
lo tojal alav hametz, es lo que tú has traído, Rabbi Yehuda. Shiva yamim, tojal alav matzot. Durante 7 días comerás sobre el matzot. ¿Qué quiere decir sobre él? También sobre el Corban Pesach. Es decir, igual que el alav segundo, que está hablando sobre el hecho de comer matzot, seguro que está hablando del tiempo de Pesach, es decir, a partir de la noche del 15 de Nisan. De la misma manera, el alav primero que dice que está prohibido comer hametz, está hablando del momento en el que se come el Corban Pesach, es decir, en la noche del 15 de Nisan. Inken mata al mutlomar. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a enseñar el versículo lo tojal alav hametz? Que no comerás sobre el hametz. Para enseñarte, shebesha'a sheyeshno bekum ochel matzah, es decir, que en el momento en el cual hay una obligación de comer matzah, yeshno bebal tojal hametz, hay una prohibición de comer hametz. Ubesha'a sheno bekum ochel matzah, y mientras no haya prohibición de comer matzah, eno bal bebal tojal hametz. Tampoco hay una prohibición de comer hametz. Bien. Entonces, esta sería, primer punto de vista, la opinión de Rabbi Shimon. Muy bien, un segundito, perdón. Seguimos, entonces. Estamos aquí. Y dice, entonces, Maitama de Rabbi Yehuda. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yehuda? Dice, Tlata Krae Ketive. Dice, hay 2 versículos que están escritos. Es decir, ¿por qué para Rabbi Yehuda el hametz está transgrediendo incluso antes de su momento y después de su momento? Es decir, dijimos que para Rabbi Yehuda la primera opinión, ¿cuál era? Que desde el momento en el que está prohibido, desde el momento en el que se sacrifica el Corban Pesach, es decir, mediodía del día 14 de Nisan, hasta incluso después de Pesach está prohibido ese hametz, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Tlata krae ketive. Hay 2 versículos. Perdón, tlata son 3 versículos. El primer versículo dice, lo yahel hametz, no comerás hametz. El segundo dice, kol mahmetzet lo tojelu. Todo mahmetzet. Mahmetzet es una mezcla de algo que contiene hametz. Y el tercer versículo dice, lo tojal alav hametz, no comerás sobre él hametz, es decir, sobre el Corban Pesach. Had, uno de estos versículos está escrito ¿para qué? Para enseñarte el livnesmano, antes de su momento. Es decir, a partir del sacrificio del Corban Pesach hasta la noche de Pesach. Vejad le harzmano. Y uno para después de su tiempo, es decir, una vez que acabó Pesach. Vejad le tochzmano. Y uno para hablarte de dentro, durante Pesach. En esos 3 momentos está prohibido comer hametz. Ahora dice la Gemara, Rabbi Shimon, Jolek, Rabbi Shimon no está de acuerdo con esto. ¿Y qué es lo que hace? Explica estos pesukim de otra manera. Had letoch zmano. Uno está para hablarte de durante el periodo de Pesach que está prohibido comer hametz. Ahora, kol mahmetzet baele leje de Tanya. Pero el versículo que habla de kol mahmetzet, todo lo que es la mezcla de hametz, viene a enseñarte aquello que fue enseñado en una veredita. En li era shenit hametz me elav. Es decir, la prohibición del hametz, yo podría pensar que únicamente es para aquello que se fermenta por sí mismo. Es decir, que dejé esperar la masa hasta que ella misma se fermentó. Y entonces se hizo hametz mehamad davar ajer. Es decir, que se hizo hametz por causa de la acción de otra cosa, como por ejemplo, que le puso algún tipo de fermento del vino. Menain, perdón, vamos a volver a explicar eso. Dice, yo podría pensar en liela shenit hametz me'elav. Es decir, con mahmetzet, yo podría pensar que es aquello que fermenta de por sí mismo. ¿Verdad? Ahora, ¿de dónde yo sé que si yo le pongo un fermento a propósito y lo hago fermentar, también está prohibido? Talmud Lomar, viene el versículo y nos dice, Kol mahmetzet lo tojelu. Es decir, cuando la Torah prohíbe el hametz, yo podría pensar que es un hametz que fermentó de por sí solo. Ahora, ¿cómo yo sé que si yo le pongo un fermento a propósito, levadura, ¿sí? Para que fermente, eso también está prohibido? Porque el versículo dice, Kol mahmetzet lo tojelu. Y el tercer versículo, entonces, lo yahel hametz, mi baele, leje de Tanya. Entonces, el tercer versículo que trajo Rabbi Yehuda, ¿cómo lo explica Rabbi Shimon? Como aquello que se enseñó, Rabbi Yossi Galileo Omer, Menai le Pesach Mitzrayim,
she'en jimutzo noheg. ¿De dónde sabemos que en Pesach de Mitzrayim, es decir, el primer Pesach que hubo en la historia, el Pesach que se celebró en Egipto, ¿de dónde sabemos que ahí no hay prohibición de Hametz? Era Yom Echad, más que un solo día. Talmud lomar, lo yachel Hametz, vesemich le, hayom atem yotzeim. Es decir, la Torah dice, no comerás Hametz, y justo después dice, hayom atem yotzeim bechod de Shaviv, en el día que habéis salido de Egipto en el mes de la primavera. Bien, entonces, únicamente cuando es que tienen la prohibición de comer Hametz, ese mismo día. Bien, pero eso nada más fue para Pesach Mitzrayim, recordamos, ¿verdad? Y entonces pregunta la Gemara, Rabbi Yudá, ahora Rabbi Yudá, que estudia los pesukim, de estos pesukim, la prohibición de comer Hametz, antes, durante y después. Mehamad davar ajer, menale, mi de afker rahamana, bishon mahmetzet, de Rabbi Yossi Galilí, menale. Entonces, ¿qué pasa aquí con Rabbi Yudá? ¿Cómo sabe entonces, de dónde aprende Rabbi Yudá que el Hametz que fue fermentado a propósito, Mehamad davar ajer, menale, ¿de dónde lo aprende? Responde Gemara y dice, lo va a aprender de aquello que dijo la Torá, Bishon Mahmetzet. Entonces pregunta la Gemara, de Rabbi Yossi a Galilí, menale, y para Rabbi Yossi a Galilí, ¿de dónde lo aprende? Y va a tema, si quieres decir, mi de Samich le Hayom, y va a tema, Semujin lo Darish. Es decir, si quieres decir que es porque está unido el concepto con el concepto de Hayom, y aprende la semijud de los versículos, es decir, que cuando los versículos están uno junto al otro, ¿por qué está este escrito junto al otro? Justamente porque nos quiere enseñar algo. ¿Sí? Y si quieres decir que Rabbi Yudá no viene a estudiar los semujim, es decir, hay un principio general en toda la Gemara que nos dice que Rabbi Yudá no se apoya en los semujim, no estudia ese tipo de explicaciones de los versículos, únicamente lo hace en el libro de Barim. Bien, y por lo tanto, él está en desacuerdo con Rabbi Yossi HaGalili. Muy bien, vuelve la Gemara a volver al punto principal de nuestra discusión entre Rabbi Yudá y Rabbi Shimon. Amar dijo aquel sabio al principio de la Bereita, Menaim leochel hametz misheshautul mala shu over velota hace. ¿De dónde sabemos que una persona que come hametz a partir de la sexta hora del día está transgrediendo un lota hace? Shu over velota hace. ¿De dónde lo sabemos? Nos dice Shenemar lo tojala lav hametz. Dice la viuda. Es decir, la viuda nos dice, no tomarás con él o sobre él hametz. Amarlo Rabbi Shimon le dijo a Rabbi Shimon, lo marquen, ¿y acaso podemos decir así? A lo que va a Neemar, lo tojala lav hametz, shiva yamin tojala lav matzot. Ya hemos explicado esto. Es decir, Rabbi Shimon no se queda solamente en esa parte del versículo. Dice, no comerás sobre él hametz, y 7 días comerás sobre él matzot. Es decir, no está hablando de justamente el momento en el que se hace el sacrificio de Pesach. Porque no solamente ahí se come matzot. Te pregunta la Gemara, Rabbi Yudá, Shapir que amarle Rabbi Shimon. Entonces, ¿qué? Rabbi Yudá, ¿qué es lo que pasa? Que unió el momento de la prohibición de comer hametz con el momento de comer matzá. Entonces, ¿qué le va a responder Rabbi Yudá a Rabbi Shimon? Responde la Gemara y dice, Rabbi Yudá amar yane leja hahu likbo'o jova vafilu bisman hazeh hu deata. Dice, ¿por qué está escrito así el versículo? Nos va a decir, este leja lo yerae lo tojala la hamesh vayam tojala la matzot. ¿Qué es lo que te va a decir? ¿Cómo te va a responder la viuda? Perdón. How, es decir, esta unión, ¿sí? Que fue dicho, lo tojala la hametz, shiva yamim tojala la matzot, para enseñarnos, ¿qué viene a enseñarnos? Viene a enseñarnos que el momento de la prohibición de comer hametz es únicamente para fijar lejiyuv ajirat matzah jova afilu bisman hazeh shen korban pesach. Es decir, para mostrarnos que tenemos la obligación de comer matzah, no solamente cuando existe el korban pesach,
sino también hoy en nuestros días que no hay Korban Pesach. Y por eso nos dice Shiva Yamim Tojalalav Matzot. Pregunta la Gemara, Rabbi Shimon, Ligbo, ojo va, menale. Y entonces Rabbi Shimon, ¿de dónde aprende que hoy también en día tenemos la obligación de comer matzah? Responde, Nafkale, mi ba'erev tojelu matzot. Lo aprende el versículo que dice, en la noche comeréis matzot. ¿Por qué? Porque este versículo aparentemente está de más. Porque ya nos dijo que el Korban Pesach había que comerlo al matzot umerorim, es decir, junto con las matzot y las hierbas amargas. Entonces viene este versículo para enseñarnos que en realidad esta obligación de comer matzá es una obligación para siempre, incluso cuando no hay sacrificio de Pesach. Explica la Gemara y dice, Rabbi Yehuda, es decir, y para Rabbi Yehuda, esto que está de más cuando dice Ba'erev tojelu matzot, en la noche comerás matzot, ¿cómo lo utiliza él? Mi bayele le tamé shaya bederech rejoka. Viene para enseñarnos sobre aquella persona que estaba impura o que estaba muy lejos del Bet HaMikdash para poder llegar a hacer el Korban Pesach. Nosotros sabemos que aquella persona que estaba en estado de impureza o muy lejos del Bet HaMikdash y no iba a poder llegar, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que hacer Pesach un mes después, lo que se llama Pesach Sheni. Ahora, esa persona, ok, no puede traer el Korban Pesach, no va a hacer el sacrificio de Pesach, pero durante Pesach tiene que comer matzot y tiene la prohibición de comer hametz. ¿De dónde lo sé? La viuda nos dice, Ba'erev tojelu matzot, incluso aquella persona que está lejos o que está impura, también tiene que comer matzot en esa noche. Entonces, así nos dicen las palabras de la Gemara. Dice, Sal, Karata Jamina, yo podía haber pensado, Oil, Ue Pesach, lo Yohal. Dice, puesto que el Korban Pesach no lo va a comer esta persona porque estaba impura o estaba lejos, Matzah Maror Nami lo Nojal. Entonces tampoco va a comer Matzah y Maror. Entonces, Kamash Malan, que no es así, Ba'erev Tojelu Matzot. Porque yo podía haber pensado al principio que puesto que el versículo me dice al Matzot Umerorim Tojeluhu, que el Korban Pesach lo tengo que comer con matzah y con maror, con hierbas amargas, entonces si no voy a comer Korban Pesach porque estoy impuro, entonces tampoco tengo que comer matzah y maror. Entonces viene el versículo y nos dice, Ba'erev Tojelu Matzot, en la noche comerás matzot. Ahí no lo relaciona con el Korban Pesach, sino que es una obligación independiente de si comes Korban Pesach o no, el sacrificio de Pesach o no. Y Rabbi Shimon, ¿qué es lo que opina Rabbi Shimon? Tamé Shaya Bedel el Rejoká, lo Istarech Kra, dice para Rabbi Shimon, esa persona impura que estaba lejos, o la persona que está lejos, no necesita un versículo específico para ello. De lo garame arel ben uben nejar. ¿Por qué? Porque esa persona no es peor que un arel, una persona incircuncisa, o un extranjero. Y está escrito sobre ellos, Vejol arel lo yojalbo, es decir, todo incircunciso no lo comerá. Es decir, ¿qué quiere decir lo yohal? Bo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir bo? Hu enogel. Abalogel hu bematzau bemarot. Es decir, lo único que el judío que no se hizo el brit milá no puede comer es el korban pesach, pero la matzá y el maror sí lo puede comer. Entonces, si esa persona que transgredió contra Hashem por no hacerse el brit milá no puede comer el korban pesach, pero sí tiene la obligación de comer matzá y maror, ahora un yehudí que está impuro y que por el único motivo por el cual no puede comer el sacrificio de Pesaj es porque está impuro o porque está muy lejos. No va a ser peor que el otro. Entonces, él también, si uno está obligado, el otro también está obligado. Rabbi Yehuda, y Rabbi Yehuda, ¿qué va a decir? Que ti behai, es decir, el versículo que está hablando del circunciso o del extranjero, está escrito otro pasuk. Es decir, son dos cosas diferentes. Y por eso no necesito unir los dos conceptos. Muy bien, entonces vuelve a Gemara a nuestra pregunta inicial. Y vuelve a nuestra Gemara a la pregunta inicial y nos dice así, Mani Matnitin. Entonces, ¿quién es el que enseñó esta Mishnah que nos permite comer el jamés del no judío después de Pesach, o sacar provecho del jamés del no judío después de Pesach? Pero nos prohíbe
el Hametz del judío que pasó por el Pesaj. Entonces dice, y Rabbi Yehuda, y si decimos que es Rabbi Yehuda, no podemos decir así. ¿Por qué? Hametz Sama Kamar. Es decir, el Hametz de por sí ya dice Rabbi Yehuda que está prohibido. Dice cualquier Hametz. Velo Hilek Bit Barab, es decir, Rabbi Yehuda no hizo diferencia entre uno y otro. A filo de Nohri, incluso el Hametz del no judío, Rabbi Yehuda dice que está prohibido sacar provecho. Ve Rabbi Shimon Hi, decimos que es una enseñanza de Rabbi Shimon, sí, perdón, vamos a ver último párrafo en la siguiente página, sí, que seguiremos mañana. Ve Rabbi Shimon, no podemos decir así tampoco. ¿Por qué? Porque según sus palabras, el Hametz del judío, después de que pasó Pesach, Nami, Mishra, Kashare, dice también está permitido, no hay ningún problema para Rabbi Shimon. Ve Rabbi Yossi Galili, y si es como Rabbi Yossi Galili, afilu toch zmano nami, mishare kashari behana. Es decir, para Rabbi Yossi Galili, el Hametz, incluso durante Pesach, también está permitido sacar provecho de él. Entonces, la pregunta queda, ¿como quién está enseñándose nuestra Mishnah? Que nos dice que el Hametz del no judío está permitido sacar provecho después de Pesach, y el Hametz del judío está prohibido sacar provecho después de Pesach. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con nuestro estudio y trataremos de responder a esta pregunta. Que tengamos todos Shavua Tov, Hizku Beimtzu. Muchas gracias por estar ahí.